Para comprender las ideas de Zygmunt Bauman, primero debemos conocer el contexto histórico y político de su época. Inicio del contexto histórico general. En esa época el mundo estaba pasando por muchos cambios importantes, tanto sociales como económicos y tecnológicos, que transformaron la manera en que vivían las personas. Durante el siglo XX y XXI ocurrieron guerras, crisis económicas y transformaciones sociales que cambiaron la forma en la que las sociedades se organizaban y convivían. Muchos países comenzaron procesos de modernización y desarrollo que transformaron la vida cotidiana de millones de personas. A raíz de estos cambios mundiales, muchos países comenzaron procesos de modernización e industrialización. La industrialización impulsó el crecimiento de las ciudades, las fábricas y los avances tecnológicos. También mejoraron los medios de transporte y comunicación, permitiendo una vida más acelerada y conectada. Gracias a estos avances industriales y tecnológicos, los países comenzaron a conectarse cada vez más entre sí. La globalización permitió una mayor conexión entre países en aspectos económicos, culturales y tecnológicos. El comercio internacional creció rápidamente y la información comenzó a difundirse por todo el mundo. Como consecuencia de la globalización, también comenzaron importantes cambios sociales. La sociedad comenzó a cambiar constantemente debido a la tecnología, el consumismo y la globalización. Las relaciones humanas se volvieron más rápidas y menos estables, mientras que las personas debían adaptarse continuamente a nuevos cambios. Inicio del contexto político. Al mismo tiempo, también estaban ocurriendo varios conflictos y cambios políticos que influyeron mucho en la sociedad de ese momento. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más destructivos de la historia. Provocó millones de muertes, destrucción de ciudades y graves crisis económicas y sociales en diferentes partes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo conflicto conocido como la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre el capitalismo y el comunismo. Esta rivalidad generó tensión política, militar y ideológica durante varias décadas. Contexto económico. Son los pilares de la economía líquida. Primer punto, consumismo. Nos dice que la economía no se basa en el ahorro, sino en el deseo inmediato y el desecho constante. Segundo punto, inestabilidad. Empleos precarios y flexibles. El trabajo es una mercancía autogestionada. Y tercer punto, tenemos capital flotante, que explica sobre el dinero itinerante que no tiene compromiso social con los territorios locales. En este punto presenciamos cambios económicos. Primer punto, modernidad sólida, sociedad de productores. El motor de la economía y el orgullo social estaban en la fábrica y la producción industrial. El valor de una persona se medía por su capacidad de esfuerzo, su rol de cadena productiva y su cultura de ahorro. Identidad basada en el trabajo. El empleo era para toda la vida y definía quién eras, es decir, soy obrero, soy ingeniero o soy bancario. Otorgaba estabilidad, un proyecto de vida predecible y un fuerte sentido de pertenencia en la clase social estable. Modernidad líquida. Sociedad de consumidores. El motor del sistema ya no es fabricar, sino gastar. La economía se mantiene viva gracias al deseo inmediato, la adolescencia y el desecho rápido de productores. Redes flexibles. La estructura rígida, como los sindicatos o los contratos fijos, desaparecen. Ahora denominan las relaciones laborales temporales, la subcontratación, contratación y las conexiones digitales rápidas, donde los vínculos se pueden conectar y desconectar. Identidad basada en el consumo. Ya no eres lo que produces, sino lo que compras y muestras. La identidad se vuelve volátil y se moldea a través de las marcas, las tendencias, los viajes y los escaparate de las redes sociales. Eres un producto en constante reinvención. Principales obras: Modernidad y Holocausto, 1989. En esta obra, Bauman explica que el Holocausto no fue un hecho aislado, sino una consecuencia de la modernidad y de la organización burocrática. Su teoría sostiene que la racionalidad moderna, basada en reglas y obediencia, puede llevar a actos deshumanizantes cuando las personas dejan de cuestionar las órdenes y pierden el sentido moral.
Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 1998. Bauman analiza cómo el consumismo domina la sociedad actual. Su concepto principal señala que las personas son valoradas según su capacidad de consumir. Además, explica que quienes no pueden participar del consumo quedan excluidos socialmente, convirtiéndose en los nuevos pobres. Modernidad líquida, año 2000. Bauman desarrolla el concepto de modernidad líquida para describir una sociedad donde nada es estable. Las relaciones, el trabajo y la identidad cambian constantemente. Su teoría plantea que la vida contemporánea se caracteriza por la incertidumbre y la fragilidad de las instituciones tradicionales. Entre sus últimas tres obras, que son un poco más actuales, tenemos Amor líquido, en la que Sigmund analiza cómo las relaciones afectivas en la modernidad se han vuelto superficiales, frágiles y poco duraderas, ya que las personas priorizan la libertad individual y evitan el compromiso por miedo a la dependencia o al fracaso. El mensaje central es que el amor ha perdido estabilidad y se ha transformado en algo consumible, donde las relaciones se crean y se descartan con facilidad como si fueran productos. Su propósito es criticar cómo el individualismo y el consumismo debilitan los vínculos humanos, y su aporte a la sociología es que esta obra principalmente comprende las nuevas dinámicas de pareja, las crisis en las relaciones duraderas y el impacto de los factores como la tecnología y las redes sociales en la forma de cómo nos relacionamos. Luego tenemos A vida líquida, lanzada en el 2005, donde Sigmund describe una sociedad caracterizada por el cambio constante, la incertidumbre y la falta de estructuras sólidas, donde nada es permanente, ni el empleo, ni la identidad, ni los proyectos personales. El mensaje principal es que los individuos deben adaptarse continuamente a las nuevas condiciones para no quedar excluidos, lo que genera una sensación de inestabilidad permanente. Su propósito es evidenciar cómo la lógica del mercado y la globalización han transformado la vida en algo flexible pero inseguro. En términos sociológicos, esta obra aporta herramientas para analizar fenómenos como la precariedad laboral, la identidad cambiante y el impacto del consumismo en la vida cotidiana. Por último, tenemos A miedo líquido, lanzada en el 2006, donde Sigmund termina su gran explicación de la sociedad actual y termina su teoría de la modernidad líquida. En esta examina cómo el miedo en la sociedad contemporánea es difuso, constante y difícil de identificar, ya que proviene de diferentes fuentes como la inseguridad, las crisis económicas y los cambios globales. El mensaje central es que vivimos en un estado de incertidumbre permanente, donde el miedo no desaparece, sino que se transforma y se vuelve parte de la vida cotidiana. Su propósito es identificar y explicar cómo esta sensación de inseguridad influye en el comportamiento social y en la toma de decisiones individuales. Como aporta la sociología, la obra permite entender el papel del miedo en la sociedad actual, especialmente en temas como la política, la seguridad y la construcción de percepciones colectivas de riesgo. Contextualización de Sigmund Bauman en el mundo. Su pensamiento, especialmente el concepto de modernidad líquida, sigue siendo uno de los marcos más utilizados para interpretar y entender el mundo actual. Sigue siendo hoy en día la herramienta principal que usamos para entender la realidad global, porque describe con mucha precisión la inestabilidad y los cambios rápidos que vivimos todos los días. Ideas centrales vigentes. Primer punto, modernidad líquida. Bauman explica que pasamos de una época de estructuras sólidas, estables y duraderas a una realidad donde todo cambia constantemente. Todo es provisional, flexible y nadie es definido. Las normas, instituciones y formas de vida se reconfiguran o desaparecen muy rápido. Segundo punto, la política líquida. Se refiere al debilitamiento de las ideologías, los partidos políticos y la desconfianza en el sistema. La política ya no tiene proyectos a largo plazo, sino que actúa solo ante urgencias del momento. Los ciudadanos ven la política como algo temporal o útil, no como un compromiso colectivo. Tercer punto, los vínculos frágiles. Las relaciones humanas, familiares o sociales ya no se basan en compromisos profundos. Ahora son conexiones fáciles de iniciar y terminar, sin obligaciones verdaderas, algo que se nota mucho hoy en día, tanto con el uso de las redes sociales. Cuarto punto, sociedad de consumo. En el mundo actual todo, incluidas las personas, las ideas o los conocimientos, se trata como si fuera una mercancía. Se usan, se agotan, se descartan. El valor de las cosas y de las personas depende de su utilidad inmediata. Quinto punto, miedo líquido. Es esa sensación de amenaza constante, pero difusa. Sin un enemigo claro, aparece por las crisis económicas, el cambio climático, las pandemias o la inseguridad. Genera mucha incertidumbre y hace que las personas desconfíen y se aíslen de otras personas. Sexto punto, vidas desperdiciadas.
Este concepto explica que quienes no pueden seguir el ritmo del sistema o no tienen la capacidad para consumir o adaptarse, quedan fuera de la sociedad. Aplicación en el mundo actual. Economía y trabajo. El empleo fijo y seguro ya es una excepción. Ahora domina la precariedad, contratos temporales, trabajo en plataformas digitales, cambios constantes de actividad y sin protección social. La desigualdad crece mucho. Quienes no se adaptan quedan fuera, bajo una lógica que desecha lo que no sirve. Sociedad y valores. Se debilitan los referentes sólidos de antes, familia, comunidad, tradiciones o nación. Predomina el individualismo. Cada persona intenta resolver sus problemas solas. Disminuye la solidaridad y se orienta solo al beneficio o satisfacción inmediata. Contextualización actual de Zygmunt Bauman en el Perú. En la actualidad, el pensamiento de Bauman, especialmente su concepto de modernidad líquida, es una herramienta central para interpretar los cambios, crisis y transformaciones que vive el Perú. Su obra se usa activamente en análisis académicos, debates públicos, reflexiones políticas, estudios urbanos, educación y cultura, porque describe con gran precisión la inestabilidad, la fragilidad de los vínculos y la incertidumbre que define las realidades peruanas de hoy. Principales conceptos: modernidad líquida, política líquida, vínculos frágiles. Aplicación en la realidad peruana. Partidos políticos como Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú u otros son analizados como ejemplos de política líquida. No tienen ideología, son marcadas electorales, cambian de alianza, discursos y líderes según convenga. Los ciudadanos los ven como servidores temporales, no como proyectos colectivos. Sociedad y cultura, crisis de valores y potencia, transformación del trabajo, consumo como identidad. Se habla de pérdida de lazos comunitarios, debilitamiento de la familia y reducción de identidades. Ya no hay empleos de por vida, contratos temporales, informalidad, economía digital, trabajos cambiantes, solo la norma. Se vive en el trabajo líquido, sin seguridad, sin carrera definida, sin lealtad mutua.